tardes, estimado docente. El día de hoy, nosotras, las integrantes del grupo número 6, Brenda Mamani Guzmán, Melanie Rosado Medina y Angie Clarisa Torres Chambi, vamos a presentar el tema de interacción familiar, conflicto familiar, causas y análisis funcional. Para poder iniciar, es relevante mostrarle el contenido de nuestra exposición. En primer lugar, el concepto de familia. En segundo lugar, funciones de la familia. En tercer lugar, patrones en la interacción disfuncional. En cuarto lugar, el conflicto familiar. Quinto lugar, las causas del conflicto familiar. Y finalmente, el enfoque cognitivo-conductual del conflicto. Para iniciar dialogando sobre esta interacción familiar, es necesario precisar qué es la familia. La familia es el grupo primario en el que los individuos aprenden las normas básicas del comportamiento humano y las expectativas sociales. Es decir, va a ser el entorno donde el individuo va a crecer y en este caso va a ir aprendiendo la forma de interacción a nivel social con otros seres humanos. Minuchin y otros autores en 1986 describen a la familia como un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción que se viene regulando a través de reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí con el exterior. Es el primer entorno que en este caso las personas van a soler tener para poder desarrollarse de forma interpersonal. Pero surgiendo este desarrollo dentro de la familia, vamos a tener funciones que van a ser individualizadas, por así decirlas, eh, constituyendo lo siguiente: la familia como una formación psicosocial va a desarrollar varias funciones, las cuales van a favorecer o no también a la aparición de determinados efectos en la estructura y funcionamiento familiar, siendo muchos de ellos motivo para que a veces existan o surjan algunos conflictos. En primer lugar, tenemos la función a nivel biológico, donde va a ser la procreación de la descendencia, con el propósito de preservar la especie mediante la reproducción de los miembros. En segundo lugar, vamos a tener la educación y a nivel social, ¿no? Como función de la familia, donde va a ser la ocupación de introducir a los hijos en una comunidad donde se debe de inculcar valores y enseñarles el comportamiento adecuado para vivir en armonía. En tercer lugar, tenemos el punto cultural, donde la familia tiene el deber de educar en valores mediante el diálogo y la comunicación, de tal forma que estos sean practicados y respetados. Y finalmente, a nivel económico, la función familiar es generar ingresos para el sustento de los miembros, ¿no? Ya sea pagos de cuentas, ahorros, necesidades materiales. ¿Por qué es necesario precisar cuál es la importancia de la familia dentro del rol de la sociedad? Es porque va a ayudar a generar cómo los efectos dentro de su funcionamiento familiar van a tener ciertas repercusiones. Y con ellas tenemos, por ejemplo, los patrones de interacción disfuncional. Cuando estas funciones no son suplidas, puede que se desarrollen estos patrones de interacción disfuncional. Es por ello que Fishman en 1990 establece 6 patrones que de una u otra manera alteran el funcionamiento familiar. ¿Por qué? Porque existe otra visión de los mismos, de la misma interacción. En primer lugar, tenemos a la sismogénesis, que es el distanciamiento progresivo entre las interacciones de los miembros familiares por diferencias con el otro, lo que genera en el mismo un alto grado de insatisfacción. Es decir, ya las personas se van conociendo y dentro de su idiosincrasia viene a desarrollar ciertos patrones de insatisfacción. No se sienten cómodos consigo mismos ni dentro de su entorno familiar y tienden a distanciarse o aislarse entre las interacciones que cada uno tiene. En segundo lugar, tenemos la intrincación, donde es el exceso de proximidad entre los integrantes de la familia, tanto así que hay una anulación de la intimidad y autonomía de los miembros. Esto hace que se pierda cierto grado de autonomía. ¿Por qué? Porque empiezan a invalidarse aquellas acciones que cada individuo dentro del rol familiar o integrante de la familia puede tener frente a ciertas funciones o ciertos deseos que la persona tenga. En tercer lugar, tenemos la rigidez. Son roles o normas establecidas que son inamovibles y en ocasiones incuestionables, por lo cual se llega a rechazar cualquier tipo de propuesta que suponga un cambio.
Esto hace que se genere malestar entre los miembros de familia y no se pueda desarrollar de una forma adecuada lo que se quiere o se desea. También tenemos la sobreprotección, que como tal lo menciona, es sobreproteger a una persona, ir más allá de lo adecuado o de lo habitual. Por ejemplo, la interacción de anulación de las demandas de autonomía de la persona protegida en este caso, lo que genera sentimientos de baja competencia y desvalimiento, ¿no? La persona no se cree capaz, no hay autonomía y esto también genera que a la larga se genere un patrón disfuncional en las personas y en la interacción, ¿no? En quinto lugar tenemos la negación, donde de una u otra forma se trata de huir o desconocer relaciones conflictivas, ¿no? Aquí las personas o los miembros de la familia abordan de forma de evitación o de aislamiento los conflictos, llegando a que no exista comunicación, a que no se solucionen, a que tomen otra forma u otras medidas. Y finalmente el enmascaramiento, donde hay la distorsión de la realidad por medio de pensamientos irracionales, ¿no? Tendientes a la satisfacción de las propias necesidades. Suele pasar mucho entre parejas, entre los padres, ¿no? Donde interpretan la realidad de una forma distinta. Y es ahí donde pueden surgir los conflictos que a continuación los vamos a ver. Continuando con el conflicto familiar, Cummins y Davis en el 2010 nos mencionan que el conflicto familiar es la presencia de desacuerdos, tensiones o incompatibilidades entre los miembros de la familia. Esto con relación a las normas, roles, expectativas o necesidades emocionales que existen dentro del hogar. El conflicto familiar no es negativo en sí, sino su impacto depende mucho de cómo se maneja dentro del hogar. Un claro ejemplo que se puede observar hoy en día es cómo los padres y adolescentes discuten constantemente por horarios, por uso de celular, por establecimiento de límites, generando lo que es el conflicto familiar. Las causas principales del conflicto familiar están en una comunicación ineficaz o agresiva por los padres. También está por la inconsistencia en normas y límites que ambos padres tienen a la hora de la crianza y también lo que son las discrepancias de estilos parentales. También una de las causas de conflicto familiar está en los cambios propios que existen en la adolescencia, ya que los adolescentes están en esa búsqueda de autonomía, llevando a una conducta más confrontativa y también las creencias rígidas y pensamientos disfuncionales que se tienen dentro del hogar. Eh, un padre, por ejemplo, que permite salir hasta tarde a su hijo y que el otro lo prohíbe, esto lo único que genera en el hijo es confusión y hasta discusiones. Un- una etapa bastante conflictiva es, bueno, en el tema familiar, es la adolescencia, ya que se intensifican los cambios emocionales, cognitivos y sociales en los hijos, lo que genera también conflicto entre los padres. El adolescente en sí cuestiona la autoridad y la búsqueda de independencia y también la falta de coherencia parental incrementa lo que son las conductas desafiantes. Si un adolescente tiene un padre más permisivo y el otro más estricto, va a obedecer más al padre permisivo y va a tener una actitud más confrontativa con el estricto. ¿Esto cómo se podría explicar dentro del enfoque cognitivo-conductual? En sí, el conflicto surge de la interacción de pensamientos, emociones y conductas. En cuanto a los pensamientos, se debe a las creencias irracionales que muchas veces existen en los padres o en la familia, lo que conlleva a emociones más intensas y por ende conductas más impulsivas. Si esto lo llevamos o lo explicamos en un ejemplo, eh, con respecto a los padres más estrictos, uno de los pensamientos que normalmente se podrían ver con creencias irracionales es si cedo a lo que mi hijo quiere, pierdo la autoridad. La emoción que se podría observar dentro de esta situación es la ira y lo que conlleva un castigo excesivo como conducta. ¿Cuáles son las consecuencias del conflicto mal manejado? Una baja regulación emocional en los hijos, conductas oposicionistas
en ambos padres, lo que conlleva una ansiedad y un estrés familiar y también el deterioro del vínculo afectivo. El adolescente va a responder con gritos o aislamientos ante las normas contradictorias. ¿Y cómo esto se puede manejar de manera más adecuada? Con comunicación asertiva dentro del hogar, padres e hijos, regulación emocional parental, acuerdos claros y consistentes en la crianza de ambos padres y por ende también se tiene que tener o haber, conseguir un frente parental unido. Ambos padres tienen que acordar de una misma norma y explicar juntos la consecuencia a sus hijos. El conflicto familiar en sí no es el problema, sino la manera en cómo éste se gestiona. Una crianza más coherente y emocionalmente más regulada por los padres va a transformar el conflicto en una oportunidad de aprendizaje, fortaleciendo así el vínculo familiar. Bueno, viendo ahora el análisis funcional de la conducta dentro del conflicto familiar, es importante resaltar que el análisis funcional es la herramienta central del enfoque cognitivo-conductual, puesto que permite comprender por qué una conducta problemática se mantiene en el contexto familiar. Y en ello nos vamos a basar en el modelo de ABC, que son A, antecedentes, B, conducta, C, consecuencia. Vamos a ver ahora cuál es la valoración y qué es lo que nos dice Kasdin en el 2017. Nos dice que una conducta conflictiva persiste si cumple una función, aun cuando ésta resulte disfuncional, y que por ello se puede visualizar a largo plazo dentro del sistema familiar. Vamos a ver que el antecedente pues, son esos eventos que preceden a la conducta problemática. ¿Qué es lo que vamos a poder visualizar? Pues son las demandas percibidas como injustas, las comunicaciones ambiguas o críticas, los estados emocionales previos de estrés, fatiga, las creencias activadas como no me toman en cuenta. En este caso, la conducta es la respuesta observable. Los gritos, los insultos, los silencios prolongados, las conductas de evitación, la agresión verbal o pasiva también que se puede dar y la retirada emocional. Las consecuencias pues son los efectos inmediatos que refuerzan o mantienen esta conducta. Puede ser la atención al otro, ya aún así sea negativa esa atención, la evitación de responsabilidades, la sensación momentánea de control o de descarga emocional y el reforzamiento negativo, en este caso pues la disminución del malestar frente a la conducta expuesta. Ahora, en el análisis funcional de la conducta, pues tenemos que integrar y analizar justamente qué es el objetivo de ello. Y pues el objetivo central es reemplazar estos patrones disfuncionales por conductas más adaptativas, modificando así cogniciones disfuncionales, contingencias de refuerzo y habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Este análisis nos va a permitir poder diseñar intervenciones específicas como reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades parentales y la modificación de contingencias. Para esta intervención, pues, es importante orientar y poder romper este ciclo del conflicto, fortaleciendo la autorregulación emocional y la cooperación familiar. Entonces vamos a ver en este ejemplo que ante una solicitud, el antecedente podría ser que ante una solicitud de cumplimiento de normas, ¿no? que pone un padre o una madre, pues la respuesta puede ser desafiante, ¿no? Un desafío verbal, siempre me quieren controlar, no lo voy a hacer. Y la consecuencia en este caso es de que el adulto cede al refuerzo de esta conducta desafiante, ¿no? Entonces, vamos a ver de que el análisis funcional de la conducta nos permite poder especificar y poder detectar cuáles son esas creencias, esas distorsiones, esos reforzamientos que hemos dado dentro de nuestra dinámica familiar. Y bueno, al finalizar, pues tenemos las referencias bibliográficas en las cuales hemos hecho nuestro sustento y la valoración correspondiente. Y eso sería todo, estimado docente y queridos compañeros. Muchas gracias por su atención.